vamos con nuestro primer invitado, que es alguien muy especial, no solamente por el apellido que tiene y por todo el trabajo que está realizando, sino también porque puedo decir que es mi amigo. Es Diego Nishiyama. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Carlos, bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Diego. Gracias antes que nada por venir a La Función Va a Comenzar. Es un placer tenerte acá y que nos hables de la historia de los Nishiyama como la fotografía. Posteamos en el Facebook que íbamos a hablar de la historia de la fotografía del Cusco y es prácticamente imposible hablar de la fotografía en el Cusco si no mencionamos el apellido Nishiyama. Por el lado de la fotografía y por el lado también de la tecnología que trajeron, ¿no? Digo, cuéntanos, ¿cómo llega la familia Nishiyama al Cusco? ¿Quién es el primer precursor? Cuéntanos un poco sobre la historia de los Nishiyama para la fotografía cusqueña. Bueno, Carlos, gracias por invitarme en primer lugar. Bueno, la historia empieza con mi bisabuelo, Otomatsu Nishiyama, que llega en los principios de los 1910 más o menos, y que conoce a su esposa, ¿no? A mi bisabuela Jesús González, viuda de Nishiyama, y es ahí que empieza este capítulo de mi familia, de los Nishiyama en el Perú, ¿no? Es ahí que nacen los hijos y bueno, los hijos tuvieron mis tíos y mi padre y bueno, yo ya soy la cuarta generación de los Nishiyama en el Perú desde que hemos llegado, ¿no? Claro que sí. Y tú me contabas que llegaron directamente al Cusco, no hubo, digamos, un intermedio en Lima, sino llegaron directamente acá y a generar comercio. Bueno, sí, lo que yo sé es que, bueno, mi bisabuelo Otomatsu salió de la zona de Wakayama-ken, que es una zona al sur oeste de Japón, y bueno, salió de allá escapando de las guerras con China, que yo sepa mi abuelo era soldado, y regresó con algunas medallas de guerra. Entonces seguramente que esa fue una de las razones por las que decidió escapar de allá, ¿no? Y bueno, llegaron y que yo, bueno, he tratado de estudiar un poco la historia y llegaron 6 familias más o menos acá al Cusco, una de ellas que recuerdo ahora es los Kawamura y otras más que fueron pocas acá al Cusco directamente, ¿no? Que obvio que tuvieron tal vez un pequeño paso por Lima, pero llegaron acá al Cusco y se establecieron acá, ¿no? Y bueno, sí, empezaron como el comercio, haciendo comercio, que era lo que, bueno, sabía más hacer, ¿no? Me contabas de una bodeguita, de repente tú has escuchado a Rosemary hablar de la... Exacto, claro, Rosemary sabe muy bien la historia del Cusco. Ah, sí, tenían la bodega La Baratura, que bueno, en su apogeo, su momento más fuerte, fue ubicado en lo que es ahora el Muki, ¿no? Entonces ahí vendían de todo, vendían discos de música, vendían ropa, vendían muchos juguetes. Y también artículos de fotografía. Ahí que empezaron a traer artículos de fotografía y quien se interesó más de principio fue mi tío Eulogio, ¿no? Que él nació en, si no me equivoco, en 1920 y bueno, mi tío Eulogio desde muy chico tuvo esta inclinación hacia la fotografía y el cine. Y bueno, cuenta las anécdotas que hizo su primer proyector con una vela y una lupa. Y bueno, es así que empiezan y también dicen que cuando él era adolescente ya tenía un estudio propiamente dicho, ¿no? Con máquinas ampliadoras y se hacían ahí en la casa, antigua casa de la familia que era en Calle Quera, donde es ahora el Hotel Calicanto. Ah, ok, ok. Algo que también nos cuenta de tu familia es que tu abuelo, además de cambiar su nombre, tuvo que ser bautizado para evitar que sus hijos, o bisabuelo, ¿no? Sus hijos, regresen al Japón convocados, porque en esa época Japón buscaba que los hijos de los migrantes retornaban y apoyaran como en el ejército. ¿No? Sí, no solo eso, también había un problema de la dictadura militar en Perú, que comenzaron a perseguir a los migrantes. Entonces es ahí que tuvieron que cambiar ese nombre también y se pasó de ser Nishiyama a que gran parte de mis primos y tíos y familiares sean Nishiyama, sin la H y la Y, castellanizando, ¿no? Un poco. Castellanizando exactamente un poco eso, ¿no? Pero bueno, que yo sepa también fue un poco escapando de esta dictadura militar también que hubo acá, ¿no? Para confundir al enemigo. Para confundir al enemigo, y sí, pues pasó eso hace mucho tiempo. Y Diego, pidiendo antes al switcher si nos puedes poner en unos cuadritos abajo para que también se nos vea.
Diego, te quería preguntar sobre el tema del abuelo. El abuelo empieza junto con tu tío Eulogio con el tema de la fotografía y también incursiona en el tema del cine. Cuéntanos esa experiencia porque se habla mucho de la escuela cusqueña de cine, que en realidad ahora se ha vuelto una escuela de cortos nada más, ¿no? Porque ya el cine como tal no se produce. Bueno, sí, tienes mucha razón. Bueno, mi abuelo y mi tío abuelo, Eulogio y mi papá Félix, empezaron en esto de la fotografía juntos, pero bueno, mi abuelo se dedicó más al tema del negocio y del comercio en cierto momento, mientras que mi tío Eulogio sí dejó llevar más esta semilla tal vez, o este bicho, ¿no? Y dejó que creciera, y es ahí que incursiona en el cine, ¿no? Y es que se hace una de las primeras películas en el Cusco y en los Andes, que fueron, bueno, Fiesta de Toros y Cóndores, que es llamada Yaguar Fiesta comúnmente, pero ese es su nombre original, y también Cuculi, que bueno, mi tío fue el director de fotografía, siendo el director principal Luis Figueroa, ¿no? Correcto, claro. Y justamente estamos viendo en la pantalla parte del museo personal de tu abuelo, ¿no? Porque como conversábamos, si bien de repente los Nishiyama no son tan conocidos como Chambi o de repente como Figueroa en el tema de la fotografía como tal, en el tema de la técnica o la tecnología para fotografía son un pilar en la historia del Perú, ¿no? Trayendo cámaras y todo esto. Cuéntanos sobre la colección de tu abuelo. Bueno, mi abuelo Félix fue bastante inquieto en este tema, como tú lo has dicho, en el tema de la tecnología, y él fue la primera persona que hizo fotografía a color en el Cusco. Él trajo acá una ampliadora gigantesca que aún la debemos tener en casa en algún lado, y es ahí que comienza él haciendo las fotos y trayendo bueno, reveladoras y cámaras. Y sí, bueno, en algún momento yo creo que sí, ¿no? Fuimos parte de todo esto, y actualmente aún tenemos tiendas y todavía vivimos de la fotografía, ¿no? Como ya en tercera generación. También, rebuscando un poco la historia de Eulogio Nishiyama, se encuentra que ocurre todo lo contrario que ocurre con Chambi. Cuando ocurre el terremoto de los años 50, Chambi como que pierde la inspiración. En cambio, Eulogio, al contrario, ve la oportunidad porque tal vez era más joven, pero sobre todo encuentra en ese momento histórico, incluso cuentan, ¿no?, que hay fotografías del mismo terremoto en el momento que estaba ocurriendo, que él las toma, porque tenía la fotografía en sus venas y era reportero fotográfico. Sí, bueno, mi tío Eulogio fue corresponsal de La Crónica en Lima, cuando había antes, ¿no? Y sí, tiene algunas fotos en las que las piedras están cayendo. Y bueno, cuentan también una anécdota que cuando pasó el terremoto él salió con una cámara en un brazo y con mi tío Carlitos en el otro, ¿no? Que es una anécdota bien chistosa, ¿no? Y bueno, tal vez... Pero que lo describe plenamente. Claro, exacto, tú lo dices, la fotografía siempre estuvo ahí, ¿no? Y sí, bueno, Chambi esa vez ya tendría como 50 años y todo eso, entonces ya no estaría tal vez en esa, como lo dices, ¿no?, en ese trote de ir y seguir tomando las fotos en el terremoto, estaría en otras cosas tal vez, ¿no? Más bien dicen que perdió la inspiración, que él adoraba la ciudad antigua, la ciudad sagrada. Después y una ciudad destruida ya no lo inspiraba. Bueno, tal vez tengas razón, ¿no? Bueno, cada uno tiene su inspiración y sus musas, tal vez Cusco era su musa, ¿no? Exacto, algo así. Y hablando de musas, Diego, tú tienes un montón de musas. Hemos estado viendo tu colección de fotos y creo que estas ya son tuyas, me parece. Sí, esas son ya mis fotos. El color parece. O sea, Sí. a ver, para ponernos en contexto, Diego, tu abuelo, tu tío son grandes fotógrafos, luego pasa por un tema más comercial, pero vuelve a recaer el tema de la fotografía en ti, que tienes estas muestras maravillosas. Switcher, quita nomás la pantalla, por favor, gracias. Que tienes estas fotos maravillosas, cuéntanos dónde han sido tomadas. Yo reconozco ese es el Ausangate, y esta la tomaste conmigo. Sí, creo que sí, Carlos. Bueno, sí, la fotografía siempre estuvo en mis venas, se puede decir, y crecí con eso, ¿no? Siempre estuve rodeado de cámaras y por cosas de la vida me dediqué a otras cosas muchos años, pero bueno, siempre estuvo ahí y bueno, lo retomé hace como 5 años ya más seriamente y como modo de vida y bueno. Y ahora sí, estás entregado plenamente. Estas Exacto. fotos son en el Ausangate, Esas ¿no? son en el Ausangate, nuestra montaña sagrada, 6.383 metros.
Esto ya es Y Ollanta. bueno, sí, sale este año un libro bien bonito con Yacana, que es una fundación limeña. Esas son de las iglesias, que también estamos proyectando hacer unos libros. Ahorita tenemos una exposición en Lima de Guaro, justo está ahí Guaro, en la Plaza San Martín. Las fotos y el arte han tomado las calles allá. Y sí, bueno, me gusta viajar por todo lado, trato de... ¿Esa, perdón, de dónde es? Pisac. Y ese ángulo, qué loco. Ese es Ausangate. Y sí, bueno, trato de poner en valor nuestra cultura. Aparte me gusta mucho el tema de las textileras, que es un tema que tengo pendiente y es un próximo libro que también quisiera sacar, y porque ellas son las guardianas de toda nuestra cultura, ¿no? De toda nuestra iconografía, y la historia está ahí arriba, ¿no? Ahí está ella. ¿Cuáles son los lugares que... Ah, ahí están las textileras, claro que sí. Sí. ¿Cuáles son los lugares que más te han apasionado, Diego, para la foto? Porque yo que rebusco tu muro de Facebook normalmente veo que el Ausangate es como un tema recurrente, y ahora bastante también el tema de las iglesias del recorrido del barroco andino. Sí, bueno, estoy tratando de dar realce, como te digo, a estos lugares que a veces no mostramos o no nos damos cuenta nosotros mismos como mismos cusqueños, ¿no? Y peor aún la gente de otros lugares, ¿no? Del mismo Perú, que no tienen idea de lo que tenemos. Entonces de ahí que trato de ponerlo en lugares públicos y dar a conocer estas joyas que tenemos, ¿no? En primer lugar, naturales y místicas, como lo es el Ausangate, ¿no? Porque el Ausangate es fuente de energía para nosotros, para nuestros antepasados lo fue, y tenemos que volver a ver eso. Aparte, estamos perdiendo esos lugares tan increíbles, da pena, y hay que aprovechar y conocerlos, caminarlos, visitarlos, ¿no? Claro que sí. Dejar huella. Exacto. Bueno, tratar de no dejar huella más bien, ¿no? Eso es importante. No con los pies. Dejar huella con la fotografía. Exacto, ¿no? O sea, tratar porque bueno, muchos de esos lugares no van a estar acá, de acá 10, 15 años nada más se van a perder, y a no ser que pase algo terrible que... Me comentabas eso, Diego, ¿no? Como para irnos un poquito más en profundidad al tema del Ausangate, que es algo que a mí también me apasiona, que justamente viajé contigo en el mes de abril, me parece. Abril, no, perdón, no, agosto. octubre, agosto, sí. agosto. Tú me comentabas que este glaciar le quedan 20 años de vida, algo así nada más. Bueno, sí, científicamente hablando, el calentamiento global, siendo muy positivos, nos da 20 años de vida a todos los glaciares que están en el hemisferio sur, Ya. ¿no? Y bueno, todos nuestros glaciares están condenados a desaparecer si sigue el ritmo en que va el mundo, ¿no? Correcto, la contaminación. La contaminación, el calentamiento global, los residuos plásticos y Sí. pucha, la contaminación de la misma selva, ahora lo que pasa con los madereros ilegales, los mineros informales y toda esa cosa, ¿no? Claro. Que nos afecta a todos. Y tú tienes fotografías, por ejemplo, del Ausangate de hace varios años, donde podríamos comparar y evidenciar lo que... De hecho que podemos encontrar fotografías, no mías tal vez, pero sí, yo creo que sí debe haber muchas fotografías. Sería interesante hacer una comparación, hacer una ¿no? comparación. Sí, pero bueno, yo voy viajando a Ausangate creo que 5 años ya, y sí se nota Sí lo se que nota está el cambio. retrocediendo, sí se nota fuerte. Otro tema que hablábamos, aparte, digamos, si podemos poner al Ausangate como parte del patrimonio material, también hablábamos del patrimonio inmaterial que se está perdiendo en estas comunidades, ¿no? Por ejemplo, en este viaje leíamos sobre la historia de los Altomisayo y cómo se genera con la caída del rayo, etcétera. Y me presentaste un Altomisayo, pero que ya no lo era porque había sido absorbido por una religión. Sí, era ahora adventista o mormón, creo. Claro. Y no podía adorar a la Madre Tierra, Pachamama, ni pichar coca, ni hacer sus ceremonias, ¿no? Que son tan bonitas. Claro, que al final la gente puede decir, es una decisión personal, ¿no, Rosemary? O sea, cada uno decide qué religión tener. Pero los temas también son invasivos, ¿no? O sea, porque este tipo de evangelización que llega a estas comunidades a veces no tiene un sustento teológico, sino más bien un sustento económico, y aparte de eso de represión, ¿no? O sea, si no haces esto, te va a pasar esto, y si sigues creyendo, y están acabando con parte de la cultura viva que existe en las comunidades. De hecho que sí, está acabando con nuestro legado, está cerrando a muchas mentes que tienen mucho conocimiento a que sigan practicando este conocimiento y difundiéndolo,
¿no? Y bueno, lo único rescatable de todo esto creo que es que les prohíben tomar, ¿no? Y no hay alcohol, entonces ya no tienes a esta gente alcoholizada, idiotizada por el alcohol que toman, ¿no? Sí, eso es cierto. Bueno, totalmente rescatable también el proyecto de Andean Lodge, que es muy bueno, en verdad, que genera trabajo para la población de las comunidades, que los capacita, les enseña, o sea, claro, la gente en las comunidades sabe cocinar muy bien, sabe comunicarse muy bien, pero si quieres llegar a un nivel de un hotel 3, 4 estrellas, tienes que tener otra capacitación, y Andean Lodge se los está dando. Buenos amigos hicimos en ese viaje, Sí, la verdad. Gente muy linda, la Sí, verdad. gente muy linda, gente muy sencilla. Diego, ¿cuál es el plan a futuro? ¿Traer estas cámaras del abuelo y hacer un museo de fotografía aquí en Cusco? Sí, me gustaría hacer eso porque, bueno, mi abuelo tiene como 100 cámaras en Lima y al menos la mitad son en estado total de exhibición y 100% funcionales. Entonces, en Lima con la humedad y todo se está malogrando. 100 cámaras. Al menos. Wow. Y ampliadoras de blanco y negro, de color y también un archivo grande de fotos, ¿no? A mí me interesaría hacer un museo con sus cámaras, sus ampliadoras y hacer las fotos, ¿no? Un museo permanente, que de hecho que también las cámaras son parte de la historia de la fotografía, ¿no? Porque tenemos cámaras desde 1800, es más, 1890 tengo una cámara ahí que toma fotos, hasta las Polaroid instantáneas y máquinas filmadoras y máquinas de espías que son chiquititísimas, ¿no? Que son comparadas con pilas, ¿no? Ah, sí. Y que sí, que funcionan de verdad como relojes, ¿no? O sea, tú las escuchas y de verdad que son como relojes, cómo funciona la maquinaria adentro es Y la humedad increíble. está malográndolas por allá. Sí, la humedad no las trata nada bien, ¿no? Entonces sería interesante poderlas traer, hacer algo para rescatarlas, ¿no? Claro que sí. Switcher, ya puedes volver con nosotros. Muchas gracias. Diego, en verdad te agradecemos mucho y era una entrevista necesaria porque en realidad viajas a cualquier sitio del Perú y encuentras siempre una tienda de Nishiyama y conversamos que es muy anecdótico porque no son tiendas de ustedes a veces, ¿no? Algunas no fácil. No, pero claro, es algo así como que pongas... Una patente, ¿no? Claro, es algo así como que pongas ahora una tienda y le pongas Gastón Acurio. Gastón Acurio, claro. Si yo soy fotógrafo, quiero vender algo de fotografía, tengo que por algún lado poner Nishiyama, si no, no hay garantía. Entonces, en realidad sería interesante conocer cómo viene esto desde mucho antes. 60 años, Carlos. 60 años, y aparte de esto, que venía con esta nueva tendencia indigenista, ¿no? La generación de tu abuelo es la misma generación de Mérida, que se viene una revaloración de todo el indigenismo y que luego se corta por un tiempo y ahora nuevamente se está retomando, ¿no? Sí, yo creo que estamos en, no sé si la tercera etapa ya de indigenismo que vamos, ¿no? Y bueno, tú y yo somos creo que representantes de esta etapa, ¿no? Al lado de muchos artistas que están resaltando lo nuestro sin dejarse influenciar por lo que pasa y la coyuntura que tenemos alrededor, ¿no? Lo que está pasando en el mundo o en nuestro mismo país, ¿no? Sin ir muy lejos, ¿no? Y tratar de seguir haciendo una diferencia, ¿no? No ser ovejas. Claro, en realidad se trata de recuperar lo hermoso que aún existe, ¿no? Del indigenismo. De hecho que sí, el indigenismo y nuestra cultura misma es tan hermosa que y nosotros mismos no nos damos cuenta, ¿no? De hecho que sí hay gente que sí se da cuenta, pero la mayoría de gente no, ¿no? Somos muchos ignorantes de nuestra misma cultura, ¿no? Empezando, como digo, vamos de nuevo a muchos sitios, mucha gente que prefiere irse al extranjero, a otros lados, antes de conocer sitios que son relevantes en el Perú, ¿no? No solo acá en Machu Picchu, sino en el norte tenemos, hace poco ha estado Carlos, ha estado yo, Justo ahora vamos a pasar a Cuela, Gocta y Carajía. Gocta, las cataratas de Gocta, Carajía, los sarcófagos, todo eso es una cosa increíble que tenemos que conocerlo, ¿no? Tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que tenemos en el Perú. Y sobre todo desarrollarlo, ¿no? La otra vez escuchaba a Joey Keckling que hablaba y decía que juntando todos los países de Latinoamérica y sumando la cantidad de turistas que llegan a estos países, no llegamos ni a ser el 8º país en el mundo en recepción de turistas. Y el Perú ya es un número, pues es un error de promedio del turismo que hay en España, en Estados Unidos. Diego, para terminar la entrevista, una pregunta que no tiene que ver con lo que hemos estado tratando ahora. ¿Qué opinas
que haya un parque pulmón de la ciudad en el actual aeropuerto Velasco Astete cuando se mude. Sería una muy buena idea, de verdad. Sería todas las ciudades importantes, grandes, y Cusco ya es una ciudad grande e importante, tienen un parque central, un lugar de esparcimiento, un bosque dentro de la ciudad, ¿no? Y sería una idea muy prudente, creo, llegar a hacer eso. ¿Te suscribes entonces a la iniciativa? Por supuesto. Y que no se haga el aeropuerto en Chincheros, por favor. ¿Tampoco? Que se haga en Paruro, ahí hay harta tierra, hermano. Lamentablemente ya está Sí, todo. estamos Ya fregados. está todo hecho. Sí, bueno, así es la vida. Bueno, Diego, muchísimas gracias por estar acá. La verdad, muy agradecido y honrado por tu presencia. Y espero muy pronto volver a los Apus contigo y con toda esta gente maravillosa de Andean Loches y toda la gente que trabaja en estos recorridos. Seguro que sí, Carlitos. Bueno, Claro que gracias. sí. Gracias, Diego. Bueno, amigos, nos vamos a un pequeño corte comercial y volvemos con la tercera parte de nuestro documental Perú Norte Oriente Road Trip. Esta vez les vamos a mostrar Cuelap, Gocta y Carajía.